Bueno, pues muy buenos días a todos. Mi nombre es Ivana Cano. Soy técnica del área de proyectos de aquí de la CAEP. Y bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos por estar hoy aquí y a todas por participar en este webinar que será de una horita. Voy a intentar que sea pues lo más pedagógico posible, lo menos jurídico posible. Veréis que no he metido, bueno, no veréis casi artículos, ni jurisprudencia, ni voy a entrar en temas jurídicos. Intento llegar a lo más importante, que es entender en qué situación estamos cada uno, siendo autónomo sin personal a cargo o siendo autónomo en coordinación con otras empresas. Lo que decía, en primer lugar, gracias a todos por estar hoy aquí y participar. Muchísimas gracias a AG Baleares y a ATA por colaborar en esta webinar. Ha sido un trabajo conjunto de pensarlo y de intentar pues eso, concretar una píldora de una horita que creemos que pueda ser muy útil y que a partir de aquí puedan venir pues más píldoras, más dudas y podamos un poco hacer un trabajo colaborativo y ayudar a todo el colectivo autónomo en la parte de prevención de riesgos laborales para entenderla bien y saber que lo que estamos haciendo y el trabajo que estáis haciendo pues estáis cubiertos, ¿no? Y bueno, esa es la idea. En segundo lugar, deciros que bueno, estas píldoras y estas sesiones de información y de difusión de lo que es la cultura de la prevención están dentro de un proyecto que llevamos conjuntamente con Ibasal y con el Govern de les Illes Balears, la Conselleria de Treball y Funció Pública y Diàleg Social. Está financiado por ellos y bueno, y a partir de aquí empezamos la sesión. Sí que a lo mejor intentar hacer toda la sesión y al final, si hay alguna duda que se pudiera resolver en el momento, perfecto, y si no, es importante deciros que cada casuística y cada situación en la que estéis cada uno de vosotros y de vosotras sí que requieren a veces interpretación de la norma y estudiar un poquito más y sí que ya al final de la sesión os diré cómo podemos hacer para tener un contacto directo y poder ayudaros y guiaros en cómo resolver cualquiera de las dudas que podáis tener y si os parece bien lo vamos haciendo así. Si nos sobra más tiempo, pues ya vemos si podemos cambiar la estrategia, ¿vale? Pero en principio, como solo tenemos una horita, vamos a intentar pues aprovechar el tiempo al máximo. Lo dicho, empezamos. El título de la sesión son obligaciones en prevención de riesgos laborales para personas trabajadoras autónomas sin personal a cargo y en coordinación con otras actividades empresariales. Y dicho esto, sí que he visto que hay personas que, algunos de vosotros estáis aquí inscritos y no sois autónomos. Sois técnicos en prevención de riesgos laborales, entiendo que en alguna empresa. Bienvenidos seáis, espero que lo que cuente os sirva también. No sé si a lo mejor ya lo sabréis todo lo que voy a contar y como he dicho va a ser muy pedagógico, no voy a ser técnica porque creo que no es la idea de este webinar, sino es llegar a todos vosotros. Bienvenidos a los que se van conectando. Os recuerdo que mejor desconectar las cámaras y os doy unas pinceladas de los contenidos de la sesión de hoy. La idea, pues es lo que he dicho, ser lo más pedagógica y básica posible, porque a partir de aquí, a partir de las dudas y de las consultas que podáis hacer, podemos ir montando pues más webinars más específicas, porque no es lo mismo estar en un sector profesional como por ejemplo construcción, como en hostelería, no es lo mismo estar en coordinación con empresas que ser una persona autónoma que no está en coordinación con empresas, que luego veremos lo que es. Entonces, claro, cada casuística podría dar lugar a un webinar específico, ¿no? Y la idea es, pues eso, va a ser muy generalista, muy pedagógico, lo básico, e intentando a partir de aquí, pues que todos de la mano vayamos montando todas aquellas sesiones informativas, talleres que necesitéis más concretos, ¿vale? Bueno, conceptos básicos de la prevención de riesgos laborales, creemos que es imprescindible que hablemos de ellos, ¿vale? Las obligaciones de las personas autónomas, ¿qué obligaciones hay, si es que las hay? Derechos y obligaciones de las personas autónomas en coordinación con actividades empresariales, documentación preventiva básica que nos pueden solicitar y las responsabilidades, pero sin entrar en
casuísticas concretas, porque las responsabilidades, ya lo veremos, pueden ser varias, diversas, y también dependerá muchísimo de la situación, de si estamos en coordinación con otras empresas y de muchísimos factores, ¿vale? Eso es muy importante. En cuanto a los principios básicos en prevención de riesgos laborales, pues son unos 9 que hay que tener claros. Es evidente que muchos de ellos a lo mejor los llevan más a término lo que son una empresa, considerada una empresa, y un autónomo a lo mejor no tiene que atender a todos ellos, ¿no? Por ejemplo, si no tienes personal a cargo, pues entonces hay uno de los puntos que no. Pero bueno, vamos a revisarlos y a repasarlos porque es interesante refrescarlos para todos, ¿no? El número 1, evitar los riesgos, imprescindible, ¿no? Ese es el objetivo. Intentemos evitarlos. Ya sabemos que es imposible, todos los que estamos en temas de prevención de riesgos laborales, es imposible controlarlo todo, pero hay que intentar poner todos los medios posibles en evitarlos, los medios posibles. Y si eso lo hacemos, evitamos muchísimos riesgos, ¿no? Y luego responsabilidades también, ¿eh? Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. Como he dicho antes, hay riesgos que no se pueden evitar, que están ahí. Y cuando nos hacen una evaluación de riesgos, pues nos avisan de que esos están ahí. Tenemos que tomar las medidas de protección, pero están, no se pueden eliminar. Combatir los riesgos en su origen, ¿vale? Allí donde estén, evidentemente, ir directamente a donde está ese riesgo y a partir de ahí tomar medidas. Adaptar el trabajo a la persona. Bueno, Ivana, esto, sí. Discúlpame, Ivana, es que hay una persona que tiene el micro abierto y hay mucho ¿Ruido? eco y lo estoy intentando silenciar y yo no lo consigo, lo tienes que hacer tú, creo. Vale, voy a buscarle, Mira a perdón. ver, WF, A ver si me sale. lo hemos puesto en el chat, pero no. Ahora, ya está. Dicen que ¿Sí? ya ¿Lo ha está. Ya visto? está, gracias. Ya está, lo veo, Tramis, sí, Gracias. vale. Gracias, María. Yo no lo escuchaba, no me estaba concentrada y no. Sí, gracias. Vale, perfecto. Continúo. Entonces, bueno, combatir los riesgos en su origen, adaptar el trabajo a la persona. Aunque no tengáis personal a cargo, tenéis que adaptar vuestro trabajo a vosotros también, ¿eh? Y a vosotras. Eso es importante, lo hablaremos, ¿no? El personal, personas autónomas que no tengan nadie a cargo y que pues trabajen por su cuenta, incluso desde casa y no se relacionen con más centros de trabajo, etcétera, etcétera. También hay que adaptar el puesto de trabajo a la persona. Veremos los detalles de por qué es la importancia, ¿no? De que la persona autónoma también se cuide. ¿Vale? Aunque no tengas personal a cargo, te tienes que cuidar también. Tener en cuenta la evolución de la técnica, ¿vale? Muy importante también, sobre todo en trabajos con más maquinaria o que requieren, ¿no?, técnicas específicas, ¿no? La evolución de la misma muchas veces hace que los riesgos sean menores porque dicha evolución atiende a esos riesgos, ¿no? Esos riesgos posibles que podía dar esa maquinaria, por ejemplo, y entonces la evolución de la misma pues es muy importante tenerlo en cuenta. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe menos peligro. Siempre estamos en lo mismo. El riesgo, el peligro está ahí. Siempre hay que intentar minimizar. Esa es la idea siempre de la prevención de riesgos laborales. Minimizar, detectar y luego minimizar, porque muchos de los riesgos no va a ser posible eliminarlos del todo al 100%. Y eso es importante que lo tengamos presente. ¿Vale? Pero sí que es muy importante que si tenemos la posibilidad de sustituir algo que es peligroso por algo que entrañe menos peligro, pues ese riesgo se reduce. Planificar la prevención, adoptar medidas para anteponer la protección colectiva. Esto sí que lo vamos a ver en toda la parte de lo que son aquellas personas autónomas que sí que estén en coordinación con otras empresas y con otras personas trabajadoras. Es muy importante, uno de los principios de la prevención de riesgos laborales es la protección de la colectividad por encima de la individual. ¿De acuerdo? Es un principio muy importante. Y dar las debidas instrucciones a las personas trabajadoras. Esto también afectará a todas las personas que estéis en coordinación con otras empresas. Dicho esto, pues vamos a entrar un poco más en materia.
¿vale? Que es ya la obligación de las personas autónomas no concurrentes. No concurrentes significa que no concurren con otras personas trabajadoras, con otras empresas y no se tienen que coordinar, ¿no? Es aquella persona trabajadora, no, alguno y algunas de vosotras debéis trabajar lo mismo desde casa. Por vuestra cuenta, hacéis alguna visita y alguna salida, pero realmente no os relacionáis. Pues estas personas, obligación en prevención de riesgos laborales, en cuanto a la ley de prevención de riesgos laborales actual, no tenéis ninguna obligación, ¿vale? Lo que sí es muy importante es saber que nos tenemos que cuidar, ¿vale? Es muy importante, la clave es vuestra propia seguridad. No porque no estemos en coordinación con otras empresas ni nos relacionemos con otras personas trabajadoras, no tengamos la necesidad de cuidarnos. Es verdad que no existiría la obligación como tal, pero porque la ley de prevención de riesgos laborales no aplica, pero sí que es como es como, ¿cómo diría yo? Es como un consejo, ¿no? Que sí que da la norma. Tenéis el estatuto del trabajador autónomo, que ahí sí, en el artículo 8, sí que tenéis que velar por vuestra propia seguridad, por el cuidado, etcétera, ¿no? Para ello, hay herramientas gratuitas donde se podéis haceros vuestra propia evaluación de riesgos en función de la actividad que desarrolláis, ¿no? Y luego al final de la presentación he puesto una serie de recursos y enlaces, y uno de ellos es un enlace a esta aplicación donde podéis haceros vuestra propia evaluación de riesgos, de tal manera que sepáis, pues eso, qué riesgos tenéis y qué medidas debéis adoptar para evitarlos, ¿no? Y para protegeros al máximo. Entonces, esa es la clave o que tiene que quedar a todas aquellas personas que no estáis en coordinación con otras empresas, que ahí sí que hay ciertas obligaciones y derechos que debéis cumplir y que debéis conocer, pero sí que es verdad que es muy importante que como profesionales, aparte de que seguramente casi todos tenéis un seguro de responsabilidad civil que por la actividad que desempeñáis debéis tener, sí que es importante también, y os animamos a que os hagáis vuestra propia evaluación de riesgos. ¿Por qué? Porque también existe la casuística de que a lo mejor en algún momento en el futuro tengáis la posibilidad de tener que trabajar en algún sitio, alguna otra empresa os llame y sí que tengáis que ir a esa empresa a desempeñar alguna función o a desarrollar vuestra actividad, y ahí una de las exigencias que hay es tener la evaluación de riesgos y ya la tendréis hecha, ¿vale? También es verdad que a veces algunas empresas exigen por contrato que esa evaluación de riesgos tenga unas garantías, y a lo mejor con la aplicación gratuita que os voy a facilitar, a lo mejor no les baste y sí que tuvierais que contratar un servicio de prevención ajeno que os hiciera esa evaluación de riesgos más concreta, pero eso depende ya de contratación, ¿vale? Porque una persona autónoma que en principio no concurre con otras empresas y otras personas trabajadoras, no tiene la obligación. Sí que os animamos a que os lo hagáis para conocer un poco qué riesgos tenéis y os cuidéis, ¿vale? Porque es muy, muy importante. También podéis contratar lo que os he dicho, un servicio de prevención ajeno, porque por contrato se os puede exigir, ¿de acuerdo? Y es muy importante que lo tengáis, no solo porque se os pueda exigir, sino porque realmente os va a venir bien a vosotros para protegeros, ¿eh? Porque aunque estéis en casa y penséis, va, venga, no, pues tenéis que todo el tema de la ergonomía, todo el tema postural, todo el tema de las pantallas, el tema también del software, el tema de pues toda la seguridad que tengáis que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Aquellas personas que estéis en concurrencia con otras empresas, pues entonces sí que aquí empieza un poquito más de
no de lío, pero sí que tenéis que tener en cuenta una serie de derechos y obligaciones que tenéis que atender con el fin de que esta concurrencia esté pues garantizada toda la seguridad, no la propia, vuestra, que también veis allí, sino también del resto de trabajadores que van a estar en ese lugar de trabajo donde vais a concurrir, a veces con más empresas, con más trabajadores, se pueden dar varias empresas diferentes, trabajadores de diferentes sectores, digamos, que estén desempeñando diferentes funciones, y todo eso se tiene que coordinar de tal manera que se pueda asegurar la seguridad laboral de todas las personas que concurran. Evidentemente ya sabemos que la seguridad 100% no está, pero si atendemos a los derechos y a las obligaciones que voy a detallar ahora de forma muy básica, porque luego hay toda una serie de documentación y toda una serie de factores que se tienen que tener en cuenta, pues como lo he dicho, ¿no? Si son varias empresas, diferentes subcontratas, etcétera, etcétera. Hay casuísticas luego que ya dependen de mirar con detalle, ¿eh? Qué tipo de coordinación y qué documentación exacta hay que tener, ¿no? ¿Qué derechos tiene la persona trabajadora autónoma que concurre con otras personas trabajadoras? Y aquí, por ejemplo, podemos tener perfectamente a una persona que freelance da formación y acude a un centro de formación donde hay más personas trabajadoras, donde además hay alumnos, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy importante que la persona autónoma que va a ir a este centro de trabajo a desempeñar una serie de funciones por la que les han contratado, sea informado de los riesgos del recinto, de las medidas de prevención adoptadas y del protocolo de actuación en caso de emergencia por parte del personal titular del centro de trabajo, ¿vale? Conocer cuáles son los riesgos producidos por el resto de empresas que concurran y que puedan afectar a la propia seguridad de la persona trabajadora, así como saber qué medidas preventivas se han implantado para evitarlos. Interrumpir tiene el derecho esa persona autónoma que vaya a ese centro de trabajo donde concurren más personas trabajadoras y más empresas, tiene el derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo cuando considere que existe un riesgo grave e inminente para su vida o para su salud. ¿Qué obligaciones tiene? ¿Vale? ¿Qué obligaciones tenéis aquellas personas trabajadoras autónomas que vais a un centro de trabajo y concurrís, ¿no? Con otras personas trabajadoras o con otras empresas? Y aquí es donde viene la documentación que luego tendremos que generar, ¿no? Deberéis informar de los riesgos que vuestra actividad pueda ocasionar a otras empresas y autónomos que también estén en ese centro de trabajo, en ese lugar. Tenéis que tener en cuenta la información que os han proporcionado el resto de las partes concurrentes en el centro de trabajo, ¿vale? Cumplir las instrucciones del titular de las instalaciones y de la empresa que nos ha contratado. Informar de cualquier situación de emergencia que pueda afectar a la seguridad y salud de las personas que estén en ese lugar de trabajo, así como los accidentes que puedan sufrirse en el centro de trabajo. Si vais a trabajar en una obra de construcción, debéis cumplir con lo establecido en el plan de seguridad y salud. Sabéis que depende del sector profesional en el que estéis, no solo tenemos que atender a la normativa de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y luego en cuanto a concurrencia, el Real Decreto que regula la concurrencia entre empresas de trabajo, sino que además luego depende del sector, hay normativa alternativa complementaria que es de obligación. Por eso decía que a lo mejor hay muchas preguntas o dudas de alguna de las personas que estéis aquí, que concurrís con otras empresas y vuestra actividad es diversa, pero hay regulación concreta complementaria. No solo tenemos la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto que regula la concurrencia en actividad empresarial, sino que además dependerá del sector, habrá normativa complementaria de obligación, aplicación obligatoria, que se tendrá que atender, ¿vale? Por eso decía que hoy estamos estos son pinceladas muy generales
Imagino que muchos de vosotros y de vosotras van surgiendo otras dudas que se podrán ir resolviendo, que podéis ir escribiendo en el chat porque las recogeremos, que luego al final dejaré los datos de contacto para que podáis hacer todas aquellas consultas que se hayan generado a partir de esta primera píldora que estamos presentando hoy, de tal manera que podamos un poco guiaros e informaros en función de vuestro sector y vuestra casuística concreta, ¿vale? Pero estos serían los derechos y obligaciones generales que hay que atender. Claro, cada uno de estos derechos, de estas obligaciones, genera documentación y genera gestión de trabajo que está regulada todo en la normativa que antes os he dicho, que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto que regula la concurrencia, y luego, dependerá del sector, tendremos que ir a la normativa concreta del sector, ¿no? Vale, continuamos. La coordinación de actividades empresariales es un procedimiento que regula, ¿vale?, el Real Decreto 171/2004, ¿vale?, en relación al artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿vale? Se trata de intercambio de información. Si voy muy rápido y no se me entiende, decírmelo, ¿eh?, porque a veces hablo así muy rápido y puede ser que alguno de vosotros prefiréis que vaya un poquito más lento. Aquí tengo empresa de construcción, por favor, silencio, ¿vale? Si hay cualquier duda, la atendería, ¿vale? Si no me decís nada, continúo con la presentación. Bueno, es un intercambio de información, como os decía, ¿no? Se debe producir, y esto es muy importante, antes del inicio de las actividades. Ante cualquier cambio que genere riesgo y ante una situación de emergencia. Debemos tener en cuenta estos 3 puntos. Y muy importante, si esos riesgos que se van a comunicar o que existen son graves o muy graves, dicha información siempre deberá estar por escrito. Siempre. Vale. Es muy, muy, muy importante este último punto porque estamos ya hablando de que no estamos con una persona autónoma que no concurre con nadie, donde la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no es de aplicación y donde como mucho pues tendremos un seguro de responsabilidad civil, y si además queremos ir un pasito más allá, nos habremos hecho nuestra propia evaluación de riesgos, pero si estamos en concurrencia con otras empresas, todo esto es de obligada aplicación y tanto la empresa titular como la persona autónoma que vaya a ese centro de trabajo deberán atender a todos estos puntos con el fin de que, si por lo que fuera, que esperemos que nunca ocurra, ocurriera un accidente, ya sea con lesiones o sin lesiones, o alguien denunciara que consideran que hay una situación de riesgo que no se está atendiendo, evitemos responsabilidades futuras, porque aquí sí que se nos aplica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Luego veremos cuáles son las responsabilidades, pero no con detalle, pero hay 3 tipos de responsabilidades y debemos evitarlas. ¿Cómo se evitan? Pues luego justificando que realmente todo este intercambio de información entre las empresas que han concurrido y las personas autónomas que han ido a este lugar de trabajo se la han intercambiado realmente y ha quedado probado que ha sido así, ya sea por escrito, ya sea por correos electrónicos, ya sea como la normativa obligatoria les detalle, pero es muy importante, sabiendo que aquí sí que se nos aplica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tengamos en cuenta que este intercambio de información se tiene que dar. Y se tiene que dar en las condiciones que acabo de decir. El intercambio de información se debe producir antes del inicio de las actividades, ante cualquier cambio de riesgo, ¿vale? Y ante una situación de emergencia. Y si estamos ante un riesgo grave o muy grave, siempre por escrito. Eso es muy, muy importante. ¿Cuándo afecta? ¿Vale? ¿Cuándo afecta a un autónomo la concurrencia? ¿No? Que es lo que estábamos hablando. Trabajar en instalaciones de otras empresas, compartir espacio con otras empresas y con otros autónomos, participar en una obra o servicio para otro cliente, o tener un trabajo o tener trabajadores a cargo. Cuando una persona autónoma tiene trabajadores a cargo, aquí ya la Ley de Prevención de Riesgos Laborales os considera empresa,
y ya tenéis todas las obligaciones que tiene una empresa. Estamos hablando en esta sesión de hoy de personas trabajadoras autónomas sin personal a cargo, que no concurren, personas trabajadoras autónomas sin personal a cargo que sí concurren, pero siempre sin personal a cargo. En el caso de tener, aunque sea un único trabajador, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ya os considera empresa o os considera empresa. Las obligaciones que debéis atender y las responsabilidades ya son como una empresa, ¿vale? No como una persona trabajadora autónoma que concurre con otras empresas. ¿Qué excepciones hay? Bueno, que trabajemos solos o solas, que no concurramos con nadie más, que no tengamos empleados, que no coincidamos con otras empresas y que no actuemos para terceras personas en otros centros. Me imagino que algunas personas pues ya os debéis ir viendo identificadas con lo que estoy diciendo, ¿verdad? Cosas importantes que hay que tener en cuenta. Si somos una persona trabajadora autónoma que concurre, acabo de leer, ya va habiendo consultas, no os preocupéis, como he dicho antes al principio, luego recogeremos todas las consultas que pueden ser muy diversas y que además requieren de interpretación, y todas las consultas al final de la sesión serán recogidas. Si algunas son por chat serán recogidas, las otras si las recibimos por correo electrónico también, y se irán respondiendo por correo electrónico, ¿de acuerdo? Más que nada pues para atenderlas con seguridad y con la interpretación que requiere la norma. ¿De acuerdo? Pero gracias. Y podéis ir haciendo todas las consultas que queráis en el chat, que quedarán recogidas, no se pierden, ¿de acuerdo? Y serán atendidas, no os preocupéis. Bueno, lo que os decía, la documentación que se debe facilitar cuando estamos en concurrencia, ¿vale? ¿Qué nos van a solicitar? A nivel fiscal y laboral nos van a pedir el certificado de estar de alta, ¿vale? Como persona autónoma. Recibos de pagos de cuota, certificado de estar al corriente de pagos con la agencia tributaria. Depende muchas veces de de la empresa titular que nos contrate, que nos llame y nosotros vayamos. Ahí depende mucho de la documentación. Os estoy dando la documentación general, ¿vale? Pero puede haber en algunos casos documental más concreta. Por ejemplo, si es un sector profesional, como he dicho antes, que requiera de regulación complementaria, y entonces, por ejemplo, si estamos hablando de la construcción, nos van a pedir algún tipo de documento específico sobre formación específica de protección de riesgos laborales relacionada, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo que esta es general, la documentación que os estoy poniendo aquí es más general. Insisto, para aquellas personas autónomas que concurran con otras empresas. Esta es la documentación. Si no concurrimos con ninguna otra empresa, lo máximo que debemos tener o normalmente se debe tener es el seguro de responsabilidad civil por el tipo de actividad que estemos desempeñando, ¿de acuerdo? Pero no nos van a pedir una documentación concreta. Continúo. Seguro, póliza y recibo del seguro de responsabilidad civil. Esta documentación que digo es obligatoria tenerla, y luego se puede añadir otra para todas aquellas personas autónomas en concurrencia. Prevención de riesgos laborales, ¿vale? Evaluación de riesgos de tu actividad, certificado de aptitud médica, justificante de entrega de equipos de protección individual y los certificados de formación específicos en PRL. Aquí sí que hago un pequeño detalle, y es la evaluación de riesgos de vuestra actividad. Antes os he comentado que hay una aplicación que os la voy a facilitar luego, os facilitaré el enlace, y como esta presentación se va a enviar por correo electrónico a todas las personas que estéis hoy participando, lo vais a tener. Es verdad que a algunas empresas no les es suficiente esta evaluación de riesgos que genera esta aplicación, ¿no? Aunque está respaldada por por instituciones estatales y gubernamentales, algunas empresas prefieren que sean muchísimo más amplias y más específicas, y a veces algunas personas, trabajadores autónomas en concurrencia, vais a tener que contratar un servicio de prevención ajeno que os haga esa evaluación de riesgos
que se os pida, porque se os va a pedir por contrato, ¿de acuerdo? Entonces puede ser que no sea suficiente. Para aquellas personas trabajadoras autónomas sin concurrencia y sin personal a cargo, pues sí que podéis hacerla con esta aplicación gratuita y en principio ya estaríais, es porque es para vosotros, ¿no? Para conocer vosotros vuestros riesgos. Pero si estáis en concurrencia, podría ser que cuando presentarais esta evaluación de riesgos no fuera lo suficiente y os pidieran una muchísimo más amplia y específica. Para ello ya necesitaríais contactar, pues eso, con un servicio técnico de prevención más específico. Y si algunas personas, trabajadoras autónomas, trabajáis con maquinaria, vehículos, etcétera, si utilizáis máquinas o accedéis con vehículos, deberéis aportar la ITV en vigor, el marcado de Comunidad Económica Europea y de seguros. ¿De acuerdo? Esto sería, pero documentación general. Podría ser que se os solicitara, perdón, por contratación, documentación más amplia o específica en función del sector, en función de la máquina concreta, en función a lo mejor de la actividad o que la propia empresa que os vaya a contratar pues sea más exigente. Entonces, por temas de contratación sí que deberéis cumplirlo. Si es por tema de normativa básica, eso sería la documentación o lo que tendríais que tener para poder concurrir. Lo digo para aquellas personas que seáis autónomas y no concurráis, pero podría ser que en el futuro o tengáis pensado que en algún momento se os dé la posibilidad de tener que concurrir y entonces sí que hay, pues mira, si tenéis toda esta documentación o adelantada y ya la vais mirando, pues mucho mejor, ¿no? De todas maneras, insisto, y desde lo que es la sensibilización en prevención de riesgos laborales, que todas estas exigencias que estáis viendo, aquellas personas trabajadoras autónomas que no concurrís ni tenéis personal a cargo y decís, bueno, todo esto para aquellas personas, ¿no?, que tengan que concurrir. Yo, pues no hace falta que tenga nada. Bueno, pues siempre animaros a que haceros una evaluación de riesgos es muy positivo que lo hagáis porque siempre, pues bueno, os podéis sorprender de aquellos riesgos que a lo mejor no teníais tan interiorizados que existían en vuestro puesto de trabajo. Por ejemplo, que hay una persona que teletrabaja y pues a veces si estamos desde casa, ¿no? Pensamos que bueno, estamos en casa, estamos en un lugar seguro, no me muevo, no me desplazo, no, etcétera. No, bueno, pues también hay toda la parte de la protección con las pantallas, la ergonomía, lo postural, todo lo que son los riesgos musculoesqueléticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí que os animo a que os la hagáis. La evaluación de riesgos, que no quede solo en aquellas personas que concurren. En cuanto a las responsabilidades, bueno, ¿qué responsabilidades pueden ocurrir cuando ocurre pues es una situación de, pues, de daño o pues un accidente que puede acabar sin daño también, ¿eh? Deciros una cosa que es muy importante. Siempre cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de que exista un accidente. En conclusión, pensamos siempre en lesión y en daño. Puede haber un accidente y que no haya lesión ni daño grave. Pero es muy importante que la normativa, sobre todo la responsabilidad penal, recoge el simple hecho de poner en riesgo. Esto lo quiero dejar bien claro porque a veces no lo pensamos y la propia situación de riesgo puede suponer una responsabilidad penal. Entonces es muy importante todo lo que hemos dicho antes. La prevención, el atender a los riesgos, el estar actualizada la maquinaria, el nosotros tener la formación adecuada, el si hemos estado en concurrencia, habernos traspasado toda aquella información que hemos hablado antes de obligaciones y derechos, porque todo eso, si todo eso lo hacemos, si todo eso queda evidenciado que lo hemos hecho, estamos cubriendo toda esa parte de haber puesto en riesgo, evitamos el haber puesto en riesgo. Estamos siendo lo suficientemente diligentes para evitar esa responsabilidad. Y si luego, aun atendiendo todo eso, existe por desgracia un accidente,
al menos hemos puesto todo lo que era necesario. Pero recordar siempre que la responsabilidad no es solo ante un accidente. No tiene por qué existir accidente para tener responsabilidad frente a un riesgo, ¿vale? Poner en riesgo la propia situación de peligro ya es una negligencia y ya se puede considerar una responsabilidad. Las responsabilidades, supongo que todo el mundo las sabe un poco, porque las habremos escuchado, aunque solo sea por prensa, ¿no? Pero las sanciones pueden ser económicas, administrativas, civiles en cuanto a indemnizaciones y penales si hay negligencia grave. ¿Vale? No voy a entrar en cada una de ellas, podríamos hacer un webinar específico solo para cada una de esas responsabilidades, pero sí que es muy importante que dentro de estas responsabilidades, ¿quiénes entran? ¿Quién puede verse afectado? Pues aquellas personas trabajadoras autónomas que concurren con otras actividades empresariales y deben haber atendido a todos esos derechos y obligaciones que os recuerdo que han sido, lo voy a volver a poner la diapositiva, que son generales, porque luego todos estos derechos y obligaciones, en función del sector en el que estemos, tenemos que recordar que no solo será la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto que regula la coordinación, sino que además, si estamos en un sector específico, tendremos que atender también a las especificaciones normativas específicas de ese sector, porque serán de aplicación y nos las van a exigir. Toda la documentación que lo tenéis ahora delante en pantalla, el estar de alta en la seguridad social, el estar al día de las cuotas, el no tener ningún, digamos, pagos pendientes con la agencia tributaria, el tener seguro de responsabilidad civil, el tener la formación en prevención de riesgos laborales específica que se necesite y vuelva a entrar, depende del sector, se exigirá mayor formación y mayor especificaciones que deberemos atender. Si estamos con maquinaria, lo que hemos dicho al principio, los principios, ¿no? de la prevención de riesgos laborales, estar al día. Uno de ellos es actualizar la maquinaria, el actualizar la técnica, estar, ¿no?, a la evolución técnica de los tiempos y no ir con maquinaria antigua. Todo ello, ¿qué evitará? Todo ello evitará pues lo que estamos haciendo, mirando ahora, todo lo que son las responsabilidades y cómo se evitan las responsabilidades y qué relación concreta hay de las responsabilidades que acabamos de ver, tanto administrativas como penales como civiles. Vale. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Qué nos ayudará a evitarlo? Siempre decimos que el riesgo no se puede evitar 100%, pero sí podemos minimizarlo. No evitarlo, no lo vamos a hacer desaparecer, pero lo podemos evitar. De eso se trata toda la normativa, de esto se trata, atender a todas estas cuestiones que os estamos hoy especificando, sobre todo en el sector autónomos, tanto si no tenéis personal a cargo como si estáis en concurrencia, aunque no tengáis personal a cargo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Prevenir cualquier situación de peligro que pudiera evitarse con arreglo a las medidas a su disposición y con arreglo a los buenos usos y costumbres profesionales. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos hacer? Todo esto son buenas prácticas para evitarlo. Valorar los propios riesgos. Hablábamos antes, soy una persona autónoma, no concurro con ninguna otra actividad, no concurro con trabajadores de ninguna otra empresa, no tengo personal a cargo. Da igual, valorar nuestros propios riesgos es muy importante el cuidarnos a nosotros mismos para evitar también nosotros poder tener en el futuro digamos, ponernos en riesgo a nosotros mismos y no poder continuar con nuestra actividad. Hay que pensar en eso también. Es verdad que la ley, a día de hoy, obligación de aplicar la ley de prevención de riesgos laborales, no la tendréis, pero sí que es verdad que es muy importante que os hagáis una evaluación de riesgos para cuidaros en el futuro y
atenderlos, de tal manera que entre todos nos cuidemos, ¿no? Colaborar en la valoración de aquellos peligros que pudieran afectar al resto de personas. Aquí ya estamos atendiendo a aquellas personas autónomas que sí que estén en concurrencia con otra actividad profesional y que hemos hablado antes de los principios, ¿no? De la prevención de riesgos laborales, la colectividad sobre lo individual. Es muy importante colaborar, valorar y siempre estar atento ante posibles peligros que pudieran surgir o riesgos que pudieran surgir que no hayamos atendido y que identificamos y que pueden afectar a la colectividad. Solicitar toda la información sobre los peligros a los que pudieran exponerse con motivo de nuestro trabajo. Dicha información podrá ser solicitada directamente a fabricantes, suministradores, comercializadores, alquiladores, incluso a cualquier persona que facilite un bien o un título gratuito. Recurrir a medios ajenos cuando los medios a su alcance no fueran suficientes y comprometiesen la seguridad y salud del resto de las personas. Estar al día de las buenas prácticas profesionales con arreglo a los usos y la costumbre. Y estos serían diferentes buenas prácticas que podrían no, ayudarán a minimizar esto, las responsabilidades. ¿De acuerdo? Si nosotros atendemos a todo ello, si nosotros atendemos a los derechos y a las obligaciones y atendemos, perdón, a las responsabilidades que os acabo de detallar, vamos a evitar responsabilidades. No vamos a poder evitar un riesgo, ni lo vamos a eliminar del todo, pero sí lo podemos evitar. ¿Evitar cómo? Atendiendo a lo que os acabo de decir y teniendo en cuenta también luego cuál es nuestro sector concreto, porque aquí se hubiera sido interminable si vamos sector por sector, pero sí que os animo a que podáis hacerme cualquier consulta. Nosotros desde aquí os vamos a guiar y os vamos a informar de tal manera que podáis solventar todas las dudas que os estén surgiendo, de tal manera que podáis, pues eso, atender diligentemente a cualquier posible situación de riesgo que se pudiera ocasionar, ser conscientes de que existe esa situación de riesgo, aplicar todas las medidas preventivas posibles y de esa manera evitar responsabilidades. Vuelvo a incidir, es verdad que quienes estéis en concurrencia con otras actividades empresariales sois quienes estáis más expuestos y debéis atender junto con la empresa titular y el resto de empresas que estén en ese lugar de trabajo y trabajadores atendiendo a todo lo que acabamos de decir, pero las personas trabajadoras autónomas que no tengáis personal a cargo y que a día de hoy no concurráis con otras actividades empresariales, podría ser que en el futuro os salga una oportunidad de concurrir, una oportunidad profesional, y deberéis atender a todas estas obligaciones, también saber vuestros derechos, ¿vale? Pero también es importante que las personas trabajadoras autónomas que no concurrís seáis conscientes de que también tenéis riesgos asociados a vuestra actividad profesional y si os hacéis una evaluación de riesgos, siempre podéis minimizar posibles lesiones, posibles daños, ¿vale? Y cosa que siempre va a mejorar vuestra calidad de vida profesional y también personal, ¿de acuerdo? Como os decía, os he facilitado aquí una serie de enlaces para aquellas personas que estéis en coordinación con actividades empresariales. Hay unas directrices, ¿vale? Que no sé si lo abro desde aquí, si lo vais a poder ver y si no, yo os enviaré la presentación. Es una guía bastante completa, bastante pedagógica y fácil de manejar, donde os animo a que todas aquellas personas autónomas que estéis en coordinación con otras actividades empresariales, es de 2024, está bastante actualizada, entréis, la leáis porque es una guía muy útil y que creo que además os va a ayudar a complementar las pinceladas que os hemos dado hoy, que han sido pinceladas muy generalistas y que espero que a partir de aquí
Si os están surgiendo muchas consultas y dudas, nos las enviéis por correo electrónico para poderos ayudar. Luego tenéis también aquí prevención para pymes y personas trabajadoras autónomas. Y aquí, en este enlace, cuando le deis, es donde podréis ver esta aplicación que os digo para la prevención para haceros una evaluación de riesgos gratuita. Es muy sencilla, es súper intuitiva, tiene una navegación que no requiere tener unos conocimientos informáticos muy altos. La podéis entrar como invitados e incluso podéis registraros, porque al no tener ninguna obligación, las personas trabajadoras autónomas que no estén en concurrencia, pues simplemente podéis hacer una prueba, jugar un poco. Aquellas personas trabajadoras autónomas que estéis en concurrencia con otras actividades, sí que os tenéis que hacer el plan, sí que os tenéis que hacer la evaluación de riesgos. Os la podríais hacer aquí y luego os la descargáis, pero os vuelvo a insistir que podría ser que la empresa titular que os contrate os solicite una evaluación de riesgos más amplia y más específica. También dependerá del sector, con lo que ahí sí que tendríais que contratar un servicio de prevención ajeno que os hiciera esa evaluación de riesgos. Os he puesto un enlace a IBASAL, que es el Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral, donde tenéis muchísimos enlaces, recursos, información, normativa muy interesante y creo que también es importante que lo tengáis a mano. Y os he puesto también un enlace a nuestra página web de la CAEP, donde también colgamos pues circulares, noticias, guías, vídeos y toda la información que desde el Servicio Laboral de Seguridad y Salud Laboral de la CAEP pues vamos allí informándoos de todo lo que va surgiendo actual y tanto en nuestras instalaciones que tengamos planificado como a nivel normativo. Aquí os dejo los datos para que podáis ya sea llamar por teléfono o enviarnos un correo electrónico de consulta. Espero que se vea bien. Orientación@cae.com.es. ¿Se ve bien? Espero que sí. Y como tendréis la presentación, que os la enviaré por correo electrónico, también tenéis el número de teléfono para que podáis hacer las consultas que a partir de esta píldora de hoy y que han sido pinceladas muy generales de lo que es la responsabilidad en prevención de riesgos laborales de personas trabajadoras autónomas sin personal a cargo y en coordinación con otras actividades empresariales, os puedan surgir ya más específicas de vuestro sector, de vuestra actividad. He visto antes que había una persona que preguntaba, ¿teletrabajo? Pues bueno, sí, te pediré seguramente más detallitos para poderte informar y guiarte bien de qué debes tener en cuenta y qué no, ¿vale? Y a partir de aquí, pues doy por finalizada la píldora de hoy. Os doy las gracias a todos los que habéis participado. Doy las gracias de nuevo a AG Baleares y a ATA por haber colaborado hoy en la elaboración de esta píldora y espero que estos rasgos y estas pinceladas os hayan ayudado a clarificar un poquito algunas pequeñas dudas y a partir de aquí animaros a que hagáis todas las consultas posibles y que os surjan para que podamos ayudaros, guiaros e informaros pues eso, en solventar aquellas dudas y que estéis lo más protegidos posibles. Daros las gracias a todos de nuevo y yo aquí ya me despido. Gracias. Muchísimas gracias, Ivana. Que tengáis buen Gracias a día. vosotros, Maravilloso. igualmente. Gracias. Gracias.